Bueno, vamos ahora al segundo momento de nuestra exposición, el que se refiere al tercero de los enfoques que íbamos a presentar, al que hemos llamado enfoque reconstructivo o de las políticas como flujos de acción que siguen patrones. La verdad es que no sabemos muy bien cómo denominarlas, qué nombre ponerles, pero la idea de curso de acción nos parece buena por razones que después vamos a exponer. Antes de empezar, digamos que son varias las vertientes de pensamiento que convergen en este enfoque, pero nosotros vamos a asociarlo a un nombre que es el del canadiense Henry Mintzberg, que junto a uno de sus colegas produjo un artículo que se llama Una estrategia emergente para la política pública. Uno de los fragmentos de ese artículo les hemos pasado a ustedes para que lean. Y que también escribió otro libro que se llama Tracking Strategies, que es algo así como rastreando estrategias o rastreando políticas, que después vamos a ver por qué este título es sugerente. Pero bueno, comencemos entonces, pasemos de Quaid, que era el representante del decisionismo, Lindblom, que era la figura emblemática del incrementalismo, al enfoque de las políticas como cursos de acción que asignamos como nombre específico de esto, como nombre emblemático a Mintzberg. Vamos a decir que primero que este enfoque simpatiza con muchas de las críticas que el enfoque de la interacción hace al decisionismo. O sea, las críticas de Lindblom al decisionismo en gran parte son compartidas por este enfoque. Pero se aparta tanto del decisionismo como del incrementalismo en tres afirmaciones importantes que vamos a denominar aquí algo así como que este enfoque se define a partir de tres operaciones que realiza sobre la manera en que se viene concibiendo la política. La primera le vamos a llamar pasar de las políticas intencionales a las políticas realizadas o políticas efectivas. La segunda es pasar de las situaciones a los flujos y la tercera de las decisiones a las acciones. Vamos entonces a repasar cada una de estas tres operaciones y empezamos por las políticas intencionales a las realizadas o a las efectivas. Lo primero que hace este enfoque, la primera operación, es duplicar la idea de política. Parte el concepto de política en dos polos distintos que Mintzberg dice: cuando decimos política en realidad podemos estar diciendo dos cosas, y las dos cosas son del lenguaje usual. A ver si les resuena a ustedes. La primera es aquella en la que hace pie el decisionismo y que se refiere a las intenciones del político, ¿no? La de la derecha, la que está en azul aquí, ¿no? Para este enfoque, preguntarle a alguien cuál es su política frente a un problema es preguntarle qué piensa hacer. La pregunta ¿cuál es la política frente a la pandemia, por ejemplo?, es equivalente a la pregunta ¿qué vas a hacer frente a la pandemia? ¿Qué estás pensando para enfrentarla? Esta es una de las ideas más corrientes sobre lo que es una política. Cuando le preguntamos a alguien qué política tenés sobre esto, le empieza a responder con las cosas que piensa hacer al respecto. Y esto es lo que Mintzberg denomina el concepto intencional de política, o la política como política intencional. Pero él dice, y esto es lo interesante, que hay otra idea de política que también es usual en el lenguaje común, aunque no tanto en el análisis de política. Usemos el mismo ejemplo. Cuando yo pregunto ¿cuál es la política frente a la pandemia?, puedo recibir o la respuesta anterior de cuáles son las intenciones o una respuesta diferente. Alguien me puede decir: la política de Italia o España parecen haber sido políticas de reacción tardía, diferentes a la de China o Corea, que tuvieron una política de reacción temprana basada en el testeo masivo de la población, y la de Argentina, que también fue de reacción temprana, pero basada sobre todo en el aislamiento preventivo. Estas tres políticas, la italiana o española, la china o la coreana y la argentina, a su vez, se distinguen de la brasileña, la británica o la norteamericana, en que estas son estrategias basadas en distintos grados en el criterio que se denomina de inmunidad del rebaño, ¿no?, donde la idea es dejar avanzar al coronavirus, al virus, para que contagie a la mayoría de la población
y de esta manera se inmunice, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, el concepto de política que aparecen en diarios como este, ¿no? Dice, las políticas Reino Unido, España y China son formas diferentes de abordar la epidemia del coronavirus. ¿Qué concepto hay detrás de estas respuestas, ¿no? En donde ya no te responden qué es lo que se va a hacer, sino distintas estrategias de política que se han implementado. Lo que responde Mintzberg es que la respuesta en estos casos no es de lo que se piensa hacer, sino lo que efectivamente se ha hecho y se está haciendo. No se está hablando aquí de intenciones, sino de realizaciones que pueden o no tener que ver con lo que se pensó que se iba a hacer. A estas realizaciones son las que vamos a llamar, o las que Mintzberg llama políticas efectivas. Tenemos entonces un concepto partido de política en dos polos, el intencional y el realizado, la política intencional o la política efectiva, o también algunos denominan la política prospectiva y la retrospectiva. Y lo que el enfoque dice es que la referencia central que van a tomar para el análisis de política, lo realmente importante va a ser la política efectiva, no tanto la política intencional. La van a tener en cuenta, pero en la medida en que se integre en la política efectiva. Y ellos dicen, esto es lo que realmente preocupa al político y a las distintas fuerzas sociales y lo que debe preocupar al analista. Le preocupa qué es lo que está sucediendo y qué hay que hacer en este contexto, o qué se está haciendo en este contexto y qué consecuencias tiene, ¿no? En este sentido, lo que podemos hablar, lo que podemos decir es que el enfoque de la política como curso de acción produce un desplazamiento en el concepto desde las políticas intencionales, que eran sobre todo la prioridad del decisionismo, hacia las políticas efectivas. Primera operación entonces, desdoblamiento y priorización de la política realizada o la política efectiva. Bueno, vamos al segundo de las operaciones, que era este otro de los momentos a los flujos. Si vemos la política desde una perspectiva decisionista, lo que tenemos que hacer es capturar ese momento, ese punto del tiempo en el que se definen las intenciones que dan inicio a su concreción, ¿no? Que se define lo que se va a hacer y determina lo que va a pasar después, ¿no? E imaginemos, por ejemplo, a Alberto Fernández pensando qué hago, qué decisión tomo o implemento respecto de la cuarentena, ¿no? Aíslo a la gente, dejo que se contagie, invierto o compro test para hacer un testeo masivo, etcétera, ¿no? Esta es la idea de el político, se acuerdan, frente al tablero, que tiene que tomar decisiones en un momento preciso del tiempo, ¿no? Después lo que va a haber es un desencadenamiento de esas decisiones a través de la implementación, ¿no? Y como decíamos, es el momento importante para el decisionista. Si no pensamos las políticas como intenciones, sin embargo, sino como realizaciones, más que un momento particular, lo que va a interesar es un flujo, una cadena de acontecimientos enlazados que se desarrolla en el tiempo y que va adquiriendo ciertas características que lo identifican. Cuando pregunto cuál es la política italiana, coreana, argentina o brasileña frente al coronavirus, no estoy preguntando en cada caso por una situación o un instante en que se decide lo que va a pasar después, sino por un conjunto encadenado de acontecimientos, acciones y decisiones que se sucedieron desde que se desencadenó la crisis y que adquieren, como decía, ciertas características. Esta es la otra parte de esta operación, ¿no? Lo que este enfoque dice no solo es que hay un flujo de interacciones, sino que ese flujo de acciones a lo largo del tiempo adquiere características que lo hacen inteligible. Los flujos, dice esta política, siguen un patrón, una racionalidad que podemos reconstruir y que nos permite hablar de ellos como política. Solo si ese flujo de acciones tiene algún sentido y consistencia y coherencia, podemos hablar de una política, si no son acciones sueltas, ¿no? Entonces, esta es la idea de curso de acción que sigue o que responde a patrones que enlazan las distintas acontecimientos, hechos, acciones y decisiones que forman parte de él. Por ejemplo,
describo la política italiana hacia el coronavirus, diciendo que ese país dejó que avanzara el virus y solo tardíamente implementó medidas de testeo y aislamiento, lo que produjo un colapso del sistema sanitario que le impidió también evitar que los hospitales se convirtieran en focos de contagio. Cuando describo esto, lo que estoy haciendo es referirme a un conjunto de acciones y acontecimientos encadenados, un flujo que describo a partir de un patrón o una lógica que lo estructura. En este caso, es la lógica de lo que podemos llamar los países de reacción tardía frente a la pandemia, ¿no? Entonces no son acciones sueltas, sino que las interpreto como acciones que responden a la lógica de la reacción tardía. Ella es diferente a la de los países que reaccionaron tempranamente, por ejemplo Corea, con su política de testeos masivos preventivos y el aislamiento de los infectados con síntomas aún leves para evitar la propagación. A estos lo voy a llamar países de reacción temprana, que junto con Corea, China también siguió, primero China que Corea siguió esta estrategia. Y también es distinta a la de Brasil, que tiene una lógica distinta. La conflictiva política de dejar que el virus avance e inmunice a la población, ¿no? Esa es la lógica que estructura las acciones de los actores políticos de Brasil, o básicamente del presidente Bolsonaro, ¿no? Entonces, reacción tardía, reacción temprana basada en el testeo, en el aislamiento, inmunidad del rebaño, todos estos son nombres que vamos dando a las lógicas que organizan y dan consistencia a las cadenas de acontecimiento, a los flujos de acción que llamamos política. La racionalidad, la lógica, la estructura de las políticas ya no es algo que se busque entonces en la decisión, en el decisor que está pensando racionalmente, sino que la lógica y la racionalidad la estoy buscando en las políticas mismas, ¿no? En ese conjunto de hechos, ¿no?, que está sucediendo. Los acontecimientos reales son los que tienen o no una lógica, no la cabeza del decisor cuando toma la decisión, ¿no? La descripción de la política italiana, coreana y argentina frente a la pandemia es la descripción de flujos o cadenas de acontecimientos diferentes. No son decisiones puntuales, sino conjuntos de acciones que se transforman en hechos, son como ríos que avanzan, que en el camino fueron cavando su propio cauce y que hoy arrastran a los italianos, a los argentinos y a los brasileños y a los coreanos en una determinada dirección. Las fuerzas políticas italianas, por ejemplo, no pueden pensar en reconducir esto, ellos no quieren que siga de la misma manera, si primero no interpretan, no se dan cuenta de que tuvieron una estrategia de reacción tardía y cuáles son los puntos necesarios para modificar esa dirección y lograr el consenso político necesario para hacerlo. Los brasileños también están atravesados por el conflicto acerca de qué dirección darle a las políticas de enfrentamiento a la pandemia y confrontan discutiendo cuál es el sentido y la lógica de los acontecimientos que se están viviendo. Bolsonaro se enfrenta a los gobernadores con interpretaciones distintas y por lo tanto decisiones distintas acerca de cómo conducir el proceso. Los gobernadores están más cerca de una política de aislamiento, aunque sea tardío, y Bolsonaro de una política de inmunidad del rebaño. Bueno, en Argentina pasa algo parecido. En Argentina hay un consenso acerca de la política en marcha, aunque eso no impide que haya sectores que busquen hacer avanzar otras interpretaciones de la lógica del proceso como esta. El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, el Estado compra esas empresas a precio muy barato y si no te la pueden comprar, te la sacan. Van a venir por el sector agropecuario, que es lo único que va a quedar en pie o lo poco que va a quedar en pie, y la gente se va a empobrecer y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. Bueno, no sé si se escuchó bien, pero esta es una interpretación del significado del flujo de acontecimientos que tiene
el avance del coronavirus y las políticas al respecto. Por supuesto, una interpretación bastante pobre o bastante débil en términos de información y de reflexión, etc. Las fuerzas políticas se construyen a partir de estas interpretaciones con más o menos fuerza o con más o menos consenso que puedan lograr y con más o menos apego a la realidad para actuar. Entonces esta es la segunda operación que el esquema realiza. Afirma que las políticas no son puntos en el tiempo que determinan qué es lo que pasará después, sino flujos de acción que siguen patrones que los agentes políticos buscan interpretar y conducir en determinadas direcciones. Para entender lo que está pasando es necesario interpretar estas trayectorias, los patrones que les dan consistencia y posicionarse frente a las direcciones que están tomando. Son en este sentido como ríos. Un amigo mío dice ríos de dulce leche. No es fácil cuando estamos en él trazar nuevas direcciones. Las políticas intencionales no se efectúan en un terreno virgen que los decisores puedan diseñar como quieren. Deben sumergirse en el río de las cosas que están sucediendo, involucrarse en las pujas de fuerzas que pretenden direccionarlo, o por lo menos para evitar que los lleven a cualquier parte. Las decisiones que el político toma se introducen en este flujo de cosas que son mezcladas con las otras, las que las convierte en políticas efectivas. Bueno, vamos entonces a la tercera operación que decíamos de las decisiones a las acciones. Al principio Mintzberg hablaba de un flujo de decisiones para referirse a este fenómeno, a este flujo, en el cual las decisiones de uno se mezclaban con las decisiones de otros para conformar una sucesión de hechos que adquieren la consistencia de la que hablábamos y que después podemos describir para insertarnos en ella, ¿no? Pero más tarde abandonó la idea de que son flujos de decisiones y dijo son flujos de acciones. Parece una sutileza terminológica, pero no lo es. El punto clave es, y que Mintzberg nos hace notar, es que las acciones no siempre son decididas. No siempre lo que hacemos es resultado de una dirección previa. Es más, hacemos cosas que nunca decidimos. Muchas de las cosas que suceden en Italia, por ejemplo, no son el resultado de elecciones o de decisiones, ¿no? Nadie decidió, por ejemplo, que los hospitales se transformaran en focos de propagación del virus, y sin embargo esto es parte de lo que efectivamente sucedió, de las acciones de mucha gente, y es parte de lo que describimos cuando describimos una política. Y esas son acciones, conjuntos de acciones, que llevaron justamente al contagio, pero que nadie decidió, por lo menos los que están interpretando esa política nunca intencionalmente desearon producir eso. Son efectos no queridos, por decirlo de alguna manera, de las acciones o efectos de otros juegos, de otras políticas que tienen, o de otros fenómenos sociales que tienen efectos sobre las políticas de las que vamos hablando. En este caso es un efecto negativo, pero también hay oportunidades, ¿no? Supónganse que yo quiero promover el teletrabajo, ¿no? Entonces, supónganse dentro de 4 o 5 años, yo tengo una política en donde empiezo a regular el teletrabajo, a difundir tecnologías para que se generalicen, a lograr que las empresas adopten estas prácticas y que los trabajadores comiencen a mirarla de otra manera. Pero bueno, describir esto sin describir los efectos que nadie quiso, que nadie diseñó, que tuvo la pandemia sobre el teletrabajo futuro, es quedarse corto, es obviar un acontecimiento muy importante para la difusión del teletrabajo. Al menos eso se está discutiendo ahora, como aparece en este artículo. Ya están hablando de el teletrabajo o el trabajo después del coronavirus, ¿no? Y bueno, esto es un hecho no decidido, que sin embargo pasó y forma parte de la corriente de las políticas, ¿no? Mintzberg denomina a estas acciones no decididas políticas emergentes y nos dice, las políticas efectivas son tanto el resultado de políticas intencionales como de políticas emergentes. Estos hechos que nadie decidió explícitamente que conforman esta política, pero sin embargo forman parte de la corriente
y son imprescindibles para entender lo que está pasando y lo que hay que hacer, y los efectos de lo que uno mismo hace. Entonces, las políticas, para resumir esto, para resumir esta parte, son flujos de acciones que resultan tanto de las direcciones que se les buscan imprimir como de los procesos emergentes con los que ellos se encuentran. La política no es solo proyectar decisiones, sino también identificar y encauzar procesos que están en marcha y que muchos son emergentes. Los políticos no solo tienen que tomar buenas decisiones, también tienen que saber leer las oportunidades, identificar las amenazas que los acontecimientos presentan y evaluar incluso aquellos efectos no queridos o que jamás decidieron de sus propias decisiones. Las políticas son procesos que mezclan lo deliberado y lo emergente, y la habilidad del político es saber cómo incidir en esta mezcla. La trayectoria de un político o de una fuerza política, decía Maquiavelo, es mitad virtud y mitad fortuna. Y sobre todo, la virtud de saber aprovechar o moverse en medio de la fortuna. Bien, estas son las tres operaciones entonces que hacen a la definición que este enfoque de políticas hace de las políticas públicas. Vamos ahora a hacer un pequeño repaso sobre el punto de cómo es la figura del dirigente político o del político en este enfoque y qué tareas hace el analista. ¿Qué hace el político y cómo lo asiste el analista? Esta es la última pregunta que nos vamos a plantear. Es interesante constatar que los políticos aquí no se llaman decisores, ¿no? En realidad, en la práctica política, los políticos no se llaman a sí mismos decisores. Esta es una denominación más bien académica y bastante deudora del enfoque decisionista. Entre ellos, entre los políticos en general, uno habla de dirigentes, o cuando se es un alto dirigente se habla de conductor, ¿no? Y este término es más apropiado para el enfoque del que estamos hablando. Para este enfoque, el político es aquel que sabe interpretar el significado de la trama de acciones que vienen tejiéndose y en la que le toca actuar, es decir, sabe interpretar las situaciones en las que está inscripto para conducirla en alguna dirección. Alguien que interpreta los procesos y situaciones que actúan para imprimirle una dirección. Esto hace el dirigente más que el decisor, ¿no? El dirigente no es externo a lo que pasa, sabe que forma parte del río que quiere conducir y cuyo curso no depende solo de su voluntad. Está siempre atento al significado efectivo que toman sus propias decisiones, a las consecuencias que trae, las que él quiere y las que solo el devenir de los hechos va a revelar, y sabe también que su voluntad es débil frente a las corrientes en las que navega y que por eso tiene que sumar a otros a sus interpretaciones. Y así se constituyen las fuerzas políticas. Un dirigente solo no dirige nada, digamos, sino que tiene que constituir a alguien que comparta su interpretación no solo del mundo, sino de las situaciones específicas en las que actúa, ¿no? Sabe que hay procesos emergentes que debe integrar en sus análisis para no estrellarse contra la costa. ¿Qué hacen los analistas en este contexto? No son analistas de decisiones. Participan y asisten en la interpretación del significado de la trama de los hechos que conforman las situaciones. Ninguna fuerza política existe si no desarrolla capacidades de interpretación de su tiempo y de las situaciones en que se involucra. Y en general las fuerzas se distinguen por la manera en que interpretan la lógica que da sentido y significado a estas situaciones, ¿no? En el caso, Bolsonaro interpreta de una manera y configura un clivaje político, y los gobernadores parece que se están diferenciando de él y conformando otra fuerza de acción al interior de las cuales, por supuesto, también hay interpretaciones diversas. ¿Qué hace el analista entonces? Apoya el proceso de interpretación de las situaciones. Para ello debe transformarse en un experto en reunir información, analizarla, interpretarla. No solo información de las situaciones, como por ejemplo el avance del coronavirus, sino también de la acción de los otros sobre esta situación y sobre el significado que tiene la propia acción del dirigente en esta situación, y también de las principales discusiones o conflictos de significado o de afirmación sobre hechos que
que se producen en este debate. El político es un dirigente y el analista es un intérprete de situaciones que contribuye a la interpretación que el mismo dirigente realiza. Para ello, decíamos, así como el decisionismo tiene modelos de análisis y herramientas para intervenir en el análisis de las decisiones, este enfoque de la política como cursos de acción que siguen patrones y que hay que interpretar para intervenir en ellos, también tiene sus propios modelos y herramientas de análisis. Son las que veremos en la tercera parte de esta clase.